Bueno, entonces, el, el último tema de conceptos básicos de farmacología sería este tema que vendría a ser lo que son reacciones adversas a los medicamentos. Primero vamos a ver un concepto de lo que son las reacciones adversas, ¿no? Una reacción adversa a un medicamento, que también se lo puede escribir con las siglas RAM, es un efecto perjudicial o un efecto nocivo que no es deseado cuando se administra un fármaco a dosis normales, ¿ya? En personas, de acuerdo al tratamiento que se le dé, ¿no? Para profilaxis, para diagnóstico, para tratar alguna enfermedad. Entonces, esta reacción no deseada va a ocurrir en algunos casos, ¿ya? De acuerdo a la clasificación por la gravedad, podemos establecer 4 categorías, ¿ya? Entre las 4 categorías tenemos lo que son las letales, las graves, las moderadas y las leves. Vamos a ver primero las letales. Una reacción adversa letal quiere decir que va a contribuir directamente o indirectamente a la muerte del paciente, es decir, que puede llegarle a causar la muerte del paciente, ¿no? Por eso se llama letal. La grave es una reacción adversa que amenaza directamente la vida del paciente y puede requerir hospitalización, es decir, que eh, no puede causar la muerte, pero es una reacción grave que necesita un tratamiento a nivel hospitalario, ¿ya? Como por ejemplo tromboembolismo pulmonar o shock anafiláctico, que es algo grave que se tiene que tratar, porque por ejemplo aquí que se ve una persona que está con urticaria o le empiezan a salir ronchas en el cuerpo por una reacción anafiláctica de alergia, necesita un tratamiento, ¿no? No se lo puede dejar sin tratamiento al paciente. Entonces, el tromboembolismo también, ¿no? Ya que se forma un trombo y puede obstruir a nivel de las arterias pulmonares. Entonces, hay que hacerle un tratamiento que puede requerir hospitalización en algunos casos. En cuanto a lo que son moderadas, las moderadas se refiere a una reacción adversa que puede interferir con las actividades habituales. En algunos casos puede requerir hospitalización o tal vez puede requerir que descanse en su casa, ¿no? Provocando esto ausencia laboral o ausencia escolar, pero sin amenazar directamente la vida del paciente. Por ejemplo, una distonía aguda que vendría a ser unas contracciones que se producen por la administración de algunos fármacos que son a nivel de lo que es los músculos de la cara, de las cervicales. Entonces, esas contracciones de los músculos va a requerir un tratamiento y además que esté en reposo en su casa, ¿no? Entonces, interfiere un poco con sus actividades normales. En cambio, las leves son signos y síntomas que son tolerables, ¿no? No necesitan un tratamiento, un antídoto o un tratamiento necesariamente en hospital, ¿no? Porque son generalmente de corta duración y no interfieren en su vida normal. Entonces, a veces pasan, ¿no? En cuestión de horas o a veces, incluso a veces necesitan un día o 2 días y pueden pasar esas reacciones adversas como por ejemplo náuseas o diarreas, ¿no? Que pueden ocurrir en algunos casos. Entonces, esta clasificación que hemos visto en estas 4 categorías es de acuerdo a la gravedad, ¿no? Según la gravedad. Tenemos otra clasificación de lo que es las reacciones adversas de acuerdo al mecanismo de producción de la reacción adversa. De acuerdo al mecanismo de la reacción, se refiere a cómo, a las propiedades del fármaco, ¿no? Cuáles son los efectos que puede producir el fármaco y cómo pueden aparecer estas reacciones adversas, el mecanismo de aparición, cómo se produce esa reacción adversa. Tenemos una clasificación también, ya serían por letras, la tipo A, la tipo B, la tipo C y la tipo D. La reacción de tipo A son dosis dependientes también llamadas, ¿por qué? Porque dependen de la dosis. Eso no se refiere a que el fármaco se dé en dosis aumentadas, ¿no? O dosis exageradas,
No, se refiere a que el fármaco a dosis habitual produce en algunas personas, puede producir efectos aumentados, efectos exagerados del fármaco, ¿ya? Estos efectos sí son, sabemos que ese efecto le va a causar porque es un efecto muchas veces que son deseados. Queremos que el fármaco, por ejemplo, dice aquí para una persona que está tomando un hipoglucemiante para disminuir la glucosa. Esperamos que le disminuya, pero a veces el efecto puede ser exagerado, que puede producirle demasiada hipoglucemia, ¿no? Causada por la insulina, por ejemplo. Entonces, al causarle demasiada hipoglucemia, puede ser un efecto nocivo, ¿no? Que le puede causar daño, puede causarle un cuadro de hipoglucemia. Entonces, ahí se convierte ya en una reacción de este tipo, ¿no? Dosis dependiente, o la bradicardia también producida por los beta bloqueantes, o la hemorragia gástrica producida por los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, son efectos que sí sabemos que el fármaco produce, pero a dosis normales en ciertas personas, ciertos individuos, causa efectos exagerados, ¿ya? Especialmente en pacientes que podrían sufrir de algunos daños, por ejemplo, a nivel hepático o daño renal, porque no pueden eliminar rápidamente el fármaco, no pueden metabolizarlo rápidamente. Entonces, en esas personas quizás puede aparecer este tipo de reacciones adversas. Son las más frecuentes que ocurren, pero no son tan graves, ¿ya? No son muy graves. ¿Qué se hace para corregir esto? Generalmente para corregir esto, como es dosis dependiente, ¿qué hacemos en ese individuo especialmente? Lo que se tiene que hacer es disminuir la dosis, ¿no? Para corregir este problema. Entonces, de esta manera se soluciona muchas veces este tipo de problemas en estos pacientes que necesitan este fármaco. Entonces, lo pueden utilizar, pero se disminuye la dosis, ¿ya? Eso es lo que dice acá, ¿no? Entonces, eso serían las dosis dependientes, ¿no? Va a depender directamente de la dosis que se administra y podemos ajustar la dosis. ¿Ah? Se ajusta, se disminuye un poquito la dosis en ese paciente y por eso es que ya disminuyendo la dosis ya va a ser más tolerable para el paciente, ¿ya? En la RAM tipo B, que son dosis independientes, que significa que no depende de la dosis. O sea, el efecto no es esperado, no sabemos que ese efecto va a ocurrir, no son a partir de las propiedades del fármaco, son efectos anómalos, dice, anormales, que no se esperan, ¿ya? En este tipo de reacciones adversas, la respuesta del paciente al medicamento puede deberse a variantes farmacogenéticas, o sea, ya está con una predisposición a esa reacción genéticamente, ya está así su organismo, ¿no? O también inmunoalérgicas, mediada por lo que es el sistema inmunológico. Entonces, su organismo reacciona, su sistema inmunológico reacciona ante la presencia de ese medicamento. Por ejemplo, tenemos la hipertermia maligna que ocurre por algunos anestésicos. Entonces, hay anestésicos que en algunos individuos ocurre lo que se llama la hipertermia, aumenta demasiado la temperatura corporal y es por la presencia de ese anestésico y debido a que alguna variante genética que tiene, ¿no? Ese individuo está predispuesto a que cuando se le aplica, se lo medica con anestésicos, le cause esta hipertermia. Las reacciones de hipersensibilidad alérgica son otro tipo de reacciones que está mediado por un contacto inicial, ¿no? Un primer contacto con ese fármaco, no necesariamente con el fármaco mismo, ¿no? Puede ser con uno similar, entonces puede causar la reacción alérgica en un próximo contacto. Entonces son de tipo impredecibles y no dependen de la dosis del fármaco, porque si le colocas y le disminuyes la dosis, igual va a aparecer esa reacción adversa. Aunque le pongas lo más mínimo de dosis, igual aparece. No dependen del efecto del fármaco, no dependen de la dosis. Son reacciones inesperadas totalmente, ¿no? Anormales. Entonces, estas RAM pueden clasificarse en dos tipos: de causa desconocida o idiosincrática, que hemos dicho que se refiere a lo que es su
su idiosincrasia o intolerancia por su base genética, ¿no? Tiene una base genética. Entonces, de acuerdo a esto, hay personas que, por ejemplo, producen, algunos fármacos le producen la hemólisis de los glóbulos rojos, ¿ya? Entonces, hay algunos fármacos en algunos individuos que tienen una alteración a nivel genético que cuando se le administra el fármaco le va a producir hemólisis a nivel de los glóbulos rojos, ¿ya? En cambio, las inmunolérgicas son las reacciones que comúnmente le llamamos de alergia, las de hipersensibilidad, y está mediada por la formación de anticuerpos de nuestro sistema inmune, ¿no? Estas reacciones ya se refieren a lo que es una reacción, un contacto, que tiene que ser un primer contacto por la sensibilización del fármaco. Y ya les digo, a veces dicen, no, yo nunca he utilizado ese medicamento y resulta que es alérgico, ¿no? Eso es debido a que a veces ha tenido sí contacto con alguno que puede ser muy similar en su estructura química, y entonces cuando ya utiliza el fármaco ya ha habido ese primer contacto, esa primera sensibilización, y por lo tanto se producen los anticuerpos rápidamente y se produce la reacción alérgica, ya como por ejemplo aquí se ven algunas reacciones alérgicas del edema, ¿no? El angioedema a nivel de los labios, de la lengua. Igual puede producirse el edema de glotis, que es ya una reacción alérgica grave, ¿no? Porque puede causar que la persona no pueda respirar. Entonces, eh, hay algunos tipos de reacciones alérgicas que son graves y hay que tratarlas también con urgencia, ¿no? En cambio, hay otros tipos de reacciones porque hay diferentes tipos de reacciones que son, por ejemplo, a nivel de la piel, que causan ronchas, urticaria, o sea, como granitos que pican. Todo eso entonces se puede hay que tratarlos, claro, pero no son tan graves, ¿no? Como estos de acá, que cuando hablamos de un angioedema, sí hay que, hay que tratarlo, y peor si se trata de un edema de glotis, donde se obstruye, ¿no? La entrada de aire y no puede respirar la persona. El otro tipo de reacción adversa serían los RAM tipo C o crónicas, que son producidas por el uso frecuente y prolongado de los fármacos. Entonces, un uso frecuente y prolongado en personas, por ejemplo, que tienen problemas articulares, ¿no? Dolores articulares, ellos constantemente utilizan los AINES. ¿Y qué les puede producir con el tiempo? La úlcera gástrica, ¿no? Entonces, las úlceras son a consecuencia del uso prolongado de los AINES. O también puede ser por corticoides, por ejemplo, también otro ejemplo que utilizan, muchas personas utilizan corticoides igual por tiempo prolongado y les puede llegar a producir el síndrome de Cushing, ¿ya? Las RAM de tipo D o diferidas son las que aparecen tardíamente, luego del uso del fármaco, o sea, después de mucho tiempo que uno ha utilizado, ha hecho un tratamiento específico de un fármaco por 2, 3 meses, digamos, ¿no? Deja el tratamiento y luego aparecen después unas reacciones adversas relacionadas con la dismorfogénesis. ¿A qué se refiere la dismorfogénesis o malformación congénita? Son los fármacos que les llamamos teratógenos, que pueden producir malformación en el momento de cuando se está formando, terminando de formar el feto. Entonces ahí producen alteraciones en la formación, por ejemplo, aquí como se ven, de las extremidades, ¿no? En esta fotito se ve que hay una alteración en la formación de sus extremidades de este bebé, ¿ya? Este ejemplo es el ejemplo de la talidomida, que se retiró al final del mercado. ¿Por qué? Porque este fármaco se utilizaba en mujeres embarazadas, justamente para tratar las náuseas y los vómitos. Entonces, para que no tengan náuseas y vómitos, utilizaban talidomida, y después, porque eso generalmente es en el primer trimestre, ¿no? Que sienten náuseas, vómitos. Entonces, durante ese primer trimestre usó esa mamá la talidomida. Y luego, cuando ya nació el bebé, a los 9 meses, salió con estas malformaciones, nació con estas malformaciones, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de RAM de tipo diferida, o sea, después de un tiempo prolongado, un buen tiempo de haber usado el fármaco, aparece en reacción estas reacciones adversas, ¿ya?
Entonces, hasta aquí es, como ven, el tema es cortito de lo que son reacciones adversas. Y el anterior tema, no sé si tienen dudas, había quedado algunas dudas sobre lo que es los receptores o antagonismo, agonistas, antagonistas. ¿Alguien tiene algo que comentar? Dicen una pregunta antes que nos vayamos al otro lado. Los AINES, ¿qué era? Perdón, no entendí esa parte. Los AINES significa antiinflamatorio no esteroideo. Eso significa, ese grupo de fármacos son los más usados para calmar el dolor, para bajar la fiebre, para, como desinflamantes. ¿Cuáles son? A ver, los que más se usan: paracetamol, diclofenac, ibuprofeno, ácido acetilsalicílico o aspirina, comúnmente llamada. Entonces, todo ese grupo de fármacos, igual vamos a ver, son varios, ¿ya? Los vamos a ver, ese grupo de fármacos, que son muy utilizados, especialmente las personas que sufren de artrosis, problemas de artritis. Entonces, utilizan constantemente porque sienten dolor, como calmante lo utilizan, ¿no? Y esos calmantes, entonces, pueden llegarles a producir con el tiempo esta reacción adversa que es la úlcera gástrica. Es un tipo de reacción adversa que hemos dicho de tipo C, ¿no? Crónica, por el uso frecuente y prolongado del fármaco, ¿ya? Uso frecuente y prolongado. Entonces, cuando se usa por mucho tiempo el mismo fármaco, todos los días prácticamente lo utilizan ellos porque les duele todos los días, esos dolores articulares los tienen todos los días. Entonces lo utilizan a diario. Entonces puede llegar a producir como consecuencia lo que es la úlcera, primero una gastritis, obviamente, ¿no? Porque no va de golpe, entonces una gastritis va a inflamar la mucosa gástrica y con el tiempo llegar a producir úlceras. ¿Alguien más? Listen, ¿será que nos podría dar un poquito de repaso lo que se llevó en la mañana? Por favor, que yo no pude escuchar muy bien todo. Y listo, por ¿Ya? Por favor. favor, sí. Igual yo el Si audio hay no da. tiempo aún. Si es que hay tiempo. Es que están de acuerdo. ¿Qué dicen los demás? ¿Se entendió? Este tema es cortito, ¿no? Pues Más ya que lo todo, grabó. está la clasificación de todos los tipos de reacciones adversas que hay de acuerdo, son dos clasificaciones nomás, ¿no? Una de acuerdo a su gravedad y la otra clasificación de acuerdo al mecanismo de producción, cómo se produce la reacción adversa, ¿no? Esas son las dos clasificaciones. Y aquí les daría como una tareita, que igual la van a subir como archivo adjunto. Van a investigar aquí el grupo de los fármacos, aquí habla, hay 10 minutos. Aquí, en el tipo diferido hemos visto los que producen malformaciones congénitas, ¿ya? O son fármacos teratógenos. Entonces, cuando hablamos de fármacos teratógenos, hay una clasificación para el uso de los fármacos en el embarazo. Esa clasificación quiero que investiguen y la suben como archivo adjunto para la próxima clase sería, ¿no? Para el Sí. domingo. ¿Ya? Sí, yo creo que sí. Entonces ahí, por ejemplo, habla, en esa clasificación se clasifican en A, B, C, D, X. Quiero que me expliquen cada una de las clasificaciones, así como está explicado aquí las reacciones adversas. Igual, A, ¿cuáles son? ¿Qué tipo de fármacos son? ¿Por qué se dicen que están dentro de ese grupo, digamos, no? No quiero la lista de los fármacos, porque son largos. Bueno, algunos fármacos, algunos de la lista son largos. Lo que quiero es el concepto, ¿por qué se están en ese grupo, en el A? ¿Por qué están en el grupo B? ¿Por qué están en el grupo C? ¿Por qué en el D y en el X? ¿Qué significa cada uno de esos grupos? ¿Ya? Es de la clasificación de los fármacos en el embarazo. Entonces, y eso lo analizamos si quieren después, igual el próximo domingo, antes de empezar la clase, vemos un poquito, discutimos un poquito qué es lo que han visto de esos fármacos, ¿ya?
Le dicen así como referencia a el RAM de tipo D, las diferenciadas. Fue en España donde se administró la talidomida y hasta el día de Sí, hoy siguen habiendo denuncias porque hasta los hijos de esas personas que pues han nacido con malformaciones todavía siguen con problemas. claro, porque ha habido una alteración a nivel de lo que es las células, a nivel genético, entonces por eso es que ha habido esa malformación, ¿no? A nivel de sus células. Y hasta ahora, como dices, hasta ahora hay niños todavía, bueno, no tan niños, ya son más que todo adultos los que quedan que tienen todavía, ¿no? Esta enfermedad. La focomelia se llama la enfermedad, que, que es por que no desarrollan sus extremidades superiores e inferiores, no desarrollan bien. Sí. Bueno, entonces, llamamos lista y después vemos entonces lo del primer tema. ¿Qué dicen? Listen, Sí, Sí, le está escucho. bien, dicen. Cosito, ¿será que sobre esta pregunta de la tarea nos lo puede mandar por WhatsApp, por favor? ¿Ya? ¿Ya? Ya les voy a escribir por WhatsApp. ¿Ya? Sí, por favor, licenciada, es que no lo escribí todo completo acerca de la tarea, por favor. Ya. Les voy a escribir en el WhatsApp entonces cuál es la tarea para que lo suban después el otro domingo y igual lo vemos, lo Sí, discutimos un poco a ver qué encontraron. ¿Ya? muchísimas gracias, Licen. Gracias, ya, Licen. Veamos la lista entonces y de ahí vamos a ver lo que es el tema, el primero, ¿no? El de esta mañana. Voy a tomar lista y voy a parar. Listen, sigue en pie esto de hacerlo